días. Hoy os vamos a presentar nuestro pueblo, Cangas de Morrazo. Empecemos. En Cangas de Morrazo hay una población de 26.542 habitantes. Los idiomas que se hablan son el español y el gallego. Cangas tiene 5 parroquias: Aldama, Cangas, Darbo, Coiro e Iro. Tiene también 38 playas. En Cangas de Morrazo hay autobús, taxi y ferry desde Vigo como transportes. La moneda es el euro. Uno de los lugares más emblemáticos de Cangas es el faro de Cabón. Este faro está en la punta de Cabón. Construido en 1853, es un lugar espectacular. También está el Mirador de Caracola, que está situado en los acantilados de la costa de Abella. Sus atardeceres son sobrecogedores. En la parroquia de Aldán está el Bosque Encantado. Este precioso bosque te dejará hechizado. La combinación de luces, sonidos y caminos te enamorará desde el primer instante. Y el mío está o Monte de Facho. Es una agrupación de restos arqueológicos, petroglifos y caminos vírgenes. Sus vistas son espectaculares. Cangas destaca por sus playas. Las más concurridas y conocidas son la playa de Barras, la playa de Castiñeiras, la playa de la Cova y, por último, la playa de Melide. En Cangas hay mucha variedad de alojamientos, desde hoteles, casas rurales, campings, y también está la gastronomía. Puedes disfrutar la mejor gastronomía gallega, de marisco, cocido y también la comida más moderna y para llevar. Y si quieres visitar el centro, puedes visitar la biblioteca, el paseo marítimo de Rodeira, el tour por el Casco Bello y el puerto de Cangas. Adiós y os deseamos un buen viaje. Chao. Se acabe esta pandemia para que podáis venir a disfrutar de nuestro pueblo de Cangas.